¿Se ha enriquecido usted tal y como Pues dice? tú misma ya sabes que no. Él se siente víctima de una operación de cloacas, de una serie de ajustes de cuentas. No, lo que me preocupa es el hecho de que presuntamente se haya cometido un delito, como es el de la interceptación de la correspondencia privada. Y todo el operativo se montó simple y llanamente para hacerse con una documentación. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables. Que desde que hay supuesta democracia se están normalizando actitudes no democráticas y los últimos 10 años contra Podemos. Y bueno, no pasa nada, el PSOE ha mirado para otro lado, os ha beneficiado y ahora, bueno, es su turno. Bueno, la otra pista del circo judicial que hay es la de Ábalos, la del caso Aldama, Koldo, etcétera, que están intentando de cualquier manera pues implicar, ¿no?, a Pedro Sánchez, que es un poco el objetivo de todo, un poco, bueno, pues después del grito de Aznar, el que pueda hacer que haga. Ahí hay como varios vínculos, no solamente el fiscal que lo puso en libertad, sino incluso los vídeos con Ana Botella, etcétera, y luego pues esa relación de Aldama con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso con el FBI, la CIA, bueno, no sé, algo impresionante, incluso que le dieron premio. Y ojo, porque Ábalos ha denunciado precisamente a la Guardia Civil, y no solamente eso, sino que está diciendo o ha dejado testimonio, por ejemplo, Bea Talegón lo comentó en el programa de Horizonte, ahora veremos lo que dijo, que esto es una campaña, digamos, de las cloacas del Estado. Bueno, yo ni quito ni pongo, yo creo que Ábalos, que viene a decir que a Aldama quien lo trae es Koldo, obviamente creo que Koldo y Aldama no lo salva ni su madre. Luego es llamativo, ¿no?, el entorno del propio Aldama, ¿no?, yendo con Desocupa, bueno, pues yendo al programa de estado de alarma y diciendo el estado de alarma que es un empresario referente, o ya es el cuarto programa monográfico con el portavoz de Aldama blanqueándolo, vamos, a toda máquina. De hecho, podéis ver el vídeo, ¿no?, que hicimos en su momento de ese programa de Horizonte. Pero bueno, vamos a ir con lo que dice Ábalos y luego las repercusiones, ¿no?, en medio. Ábalos dice lo siguiente. No, lo que me preocupa es el hecho de que presuntamente se haya cometido un delito, como es el de la interceptación de la correspondencia privada. Y en este caso sobre una persona aforada. Sabían perfectamente cuál es mi nombre y por lo tanto saben perfectamente que soy diputado. Y todo el operativo se montó simple y llanamente para hacerse con una documentación. Otra cosa es que fuera decepcionante el contenido de la documentación y que se refiriera a algo que efectivamente les llama mucho la atención a los investigadores porque eran documentos de acceso público. Y eso les extraña mucho. Fue decepcionante, pensaban que había algo más. Pero da igual lo que hubiera o no hubiera. Es el hecho lo que cuenta. Y a mí me parece que si tuviéramos, como he dicho, una capacidad de abstracción del caso que nos ocupa, y esto pasara en cualquier otro país democrático europeo, donde a un diputado se le monta un operativo para intentar interceptar correspondencia que le afecta, que va dirigida a él, porque esto efectivamente se sabía, porque fue a raíz de una interceptación telefónica que le hacen a Koldo García en conversación con el que fue subsecretario del Ministerio del Interior. A partir de ahí saben que me quiere hacer una entrega de una documentación y se monta el operativo para interceptarla. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables. Bueno, más de 10 años, es más, yo creo que desde que hay supuesta democracia se están normalizando actitudes no democráticas, obviamente, eso en Euskadi bien que lo saben, en Cataluña por supuesto, y los últimos 10 años contra Podemos. Y bueno, no pasa nada, el PSOE ha mirado para otro lado, os ha beneficiado y ahora, bueno, es su turno. No voy a dar información que no sea compartir lo que se ha hablado de boca del propio Ábalos o el resto. Puedo tener mi opinión, pero mi opinión es que esto lleva pasando mucho tiempo, no es nada nuevo. No sé hasta qué punto será cierta la versión de Ábalos o de los que la atacan, pero obviamente aquí hay cositas rarunas que creo que está bien que sean de dominio público, porque en algún momento tendremos que decir basta. Bueno, fijaros porque Guillermo Guijarro ha hecho un recopilatorio de las, digamos, de los análisis o las respuestas o las reacciones, ¿no?, a esta declaración de Ábalos. Incluso en el caso de Horizonte, Bea Talegón pues dice que habló con Abascal. Recordad que Bea Talegón formaba parte del PSOE, ahora es muy crítica con el gobierno, pero creo que es lo único rescatable, ¿no? Ya sabéis que Horizonte, aparte de llevar al portavoz de Aldama, pues llevan
Pues ayer eran todos, menos Beata Legón, periodistas de Oquidiario, igual que la semana pasada, Carlos Cuesta, en Trambasagua, la otra vez estuvo María Jamardo, ahora estuvo el Miquel no sé cuánto, pero bueno, todos de la misma cuerda y obviamente todos contra Pedro Sánchez. No es casualidad, obviamente, igual que está ahí de portavoz Ramón Bermejo. Pero vamos a ver los análisis sobre algunas de las cosas, e incluso en base a la denuncia que ha hecho la Guardia Civil, si tienen base o no de estar aforado. Parece que hubo alguien que decidió que había que hacerle, no sé si espionaje o bueno, un dispositivo para registrarlo y quedarse con documentación privada, fotografiarla, etcétera. Parece que también el tema de las escuchas. Bueno, vamos a ver los diferentes análisis que se hicieron. Empezamos por Joaquín Bosch en el programa de Risto. ¿La UCO puede abrir un sobre dirigido a una persona aforada? Es decir, ¿es ilegal que la UCO abra ese sobre y vea qué es lo que... investigue el contenido de ese sobre? El razonamiento que hace Ábalos en abstracto es correcto. Lo que pasa que lo que no es relevante es que sea aforado o no. El fuero es simplemente una regla de competencia por la que te puede investigar o juzgar un tribunal u otro. El Supremo. Aquí lo que se discute es si se ha vulnerado el derecho fundamental, un derecho muy importante en un Estado de Derecho y una democracia, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Es decir, la Guardia Civil o la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad, no pueden interceptar una llamada telefónica, abrir una carta sin autorización judicial. Pero eso de cualquier persona, aunque no sea aforado. Es un derecho importantísimo. Y aquí lo que se tendrá que aclarar es si efectivamente había cobertura judicial para abrir el sobre, si efectivamente estaba a nombre de José Luis Ábalos, porque si no había autorización judicial, sí que es probable que esa prueba pueda ser declarada nula y no pueda tenerse en cuenta a la hora de analizar los hechos que se imputan a Ábalos. Magistrado, ¿y a los agentes que abrieron ese sobre les podría ocurrir algo? De hecho, Ábalos estaba indicando, ¿no?, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito precisamente contra el secreto de las comunicaciones, que efectivamente sí que está en el Código Penal y podrían sufrir una condena siempre y cuando se demostrara que sin ninguna cobertura su intención era vulnerar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. De hecho, en España hay condenas por hechos de este tipo, pero hay que confirmar que efectivamente el sobre tenía la dirección de Ábalos, iba dirigido a Ábalos, y que no hubo ningún tipo de error o imprudencia a la hora de abrirlo, sino que la intención era vulnerar, infringir el derecho al secreto de las comunicaciones. Bueno, eso por un lado. Luego siguió el programa de Todos Mentiras, tuvo acceso a los 5 folios de la denuncia de Ábalos y leyó parte de esa denuncia. También hubo preguntas sobre el Ministerio del Interior. Vox respondió desde el plano meramente jurídico sobre las hipótesis planteadas. Le quiero leer un párrafo porque es que justamente hace referencia al delito que usted hacía referencia también. Los hechos descritos en un apartado anterior son de suma gravedad por cuanto vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Dado que yo era el destinatario de dicha documentación y nunca consentí o autoricé el que se abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial en el Tribunal Supremo por ser aforado que motive la apertura de correspondencia. Es decir, ¿podría un ministro dar la orden de abrir ese sobre a la Policía Judicial? A mí esa hipótesis en principio me parece inverosímil. Obviamente, si lo hiciera un ministro, que ahí ya no habría dudas sobre si hay una negligencia o un error, ¿no?, sino que hay una decisión dolosa de vulnerar el secreto de las comunicaciones. Obviamente, en ese supuesto, si se probara, sería condenado el ministro. Bueno, y fijaros, esto dice Beata Legón, que las acusaciones de que toda una conspiración contra él, bueno, conspiración lo llega a decir Iker Jiménez, pero como que es todo una acción de las cloacas del Estado para acabar con él. Pero me ha dado una serie de líneas que hay que estudiar, que hay que investigar, porque esto, como se decía aquí, es un árbol que tiene muchas ramas, que llegan algunas a lugares muy oscuros, a los que no sé si vamos a estar preparados a introducirnos. Pero vea, ¿cómo le has notado? Yo había hablado con él en 2 ocasiones previamente, una para este programa y otra por otras declaraciones que hizo en otro momento. Le he notado, y él así me lo ha dicho, él se siente realmente solo, pero ya no ese solo que le ha hecho y además como una broma en la rueda de prensa, ¿no?, de me siento solo. No, él decía, porque me ha contado cosas muy fuertes que a mí me ha llamado la atención y he dicho, ¿y esto cómo no está en ningún medio de comunicación?
como nadie está hablando de esto, y me dice, bueno, porque todos los medios han decidido ponerse de todas las distintas partes que hay aquí, pero nadie me está dando voz, nadie me está realmente preguntando, interesándose por lo que yo tengo que exponer y lo que yo tengo que denunciar. Y en ese sentido, incluso me ha dicho, dice, es que hay personas con nombres y apellidos de otras cadenas que me están montando una campaña brutal de descrédito a mí, y sin embargo no están cuestionando a otra gente que sí ha confesado ser delincuente, que sí tienen que ver ya en casos confirmados y en hechos delictivos. Dice, él se siente víctima de una operación de cloacas, de una serie... Ahí está. Él se siente víctima de una operación de cloacas. Bueno, aparte de cloacas, fijaros, porque creo que el medio cloaca por excelencia es Hockey Diario, y qué casualidad que todos los que están en la mesa son de Hockey Diario. Obviamente, este tipo no, que tenía una revista que era ¿Qué me dices?, que Rodríguez Menéndez, creo, él era el director, un tipo corrupto, pues también un poco de las cloacas, el tipo ese. Pero fíjate, porque está el Miquel este, y a la otra parte están entre Ambasaguas y Carlos Cuesta. No está María Jamardo, que estuvo la semana pasada, pero son todos de Hockey Diario. Un medio cloaquero que difundía todos los bulos de las cloacas. ¿Ah, casualidad? No lo sé. Él se siente víctima de una operación de cloacas, de una serie de ajustes de cuentas que tendrían que ver, por un lado, con decisiones que se han tomado en un caso por él mismo, un cese a una persona en concreto. Marlaska también habría cesado a alguien, y esto él señala que ha generado determinados movimientos dentro de determinados grupos del Estado. Quedaros con esto de que Marlaska ha cesado a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque vamos a ver un hilo que es brutal, que es los movimientos de cúpula de la Guardia Civil que se han ido a empresas del IBEX 35, incluso a los servicios, digamos que ahora trabaja para Ayuso en director de los servicios de sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Casualidades? No lo sé. De hecho, también el vínculo Miguel Ángel Rodríguez con la trama Aldama, también ahí hay algún punto. Y él considera que esto es mucho más profundo, que no es una cuestión de estado profundo y conspiración a tope. Bueno, conspiración a tope, le dice Iker a Beata Legón. Bueno, no sé si conspiración a tope o tiene elementos de realidad. Vamos a intentar también poner una información que, bueno, pues que apunta un poco a esa línea, y bueno, también recordar que si hay algo que une a Aldama y a Koldo es su relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso, no sé si negocios, pero se repartían móviles, ¿no?, que no eran rastreables, etcétera. Y bueno, pues aquí también, en La Sexta, también se trató el asunto. José Luis Ábalos está muy enfadado, desde que ha conocido que el juez le atribuye delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Ahora ha anunciado que va a poner una denuncia contra la Guardia Civil porque viene a decir que le investigaron sin tener competencias para ello, porque él es aforado y todavía no se había procedido a cumplimentar los trámites técnicos que están ahora en marcha para poderle investigar. Lo dice ahora, pero esto ya lo conocíamos, ya habíamos visto ese sumario y esas fotografías donde se ve ese seguimiento, pero sí contraataca a Ábalos denunciando a la UCO por investigarle mientras era aforado, y dice que es que no lo puede consentir, que es un hecho muy grave en una democracia. No. O sea, yo veo que los agentes tienen poco margen para hacer algo distinto. Tienen que acabar de realizar esa diligencia. Claro. Si están siguiendo a alguien, pues saber con quién se reúne, eso es lo más normal. Pero si otra cosa es que de ahí se hubieran sacado cosas y que se hubiera hecho también una investigación a José Luis Ábalos sin la posibilidad de hacerlo porque está forado ante el Supremo. En cuyo caso podrían quedar anuladas pruebas. Sí, eso puede ser. Y se podría entorpecer la causa. Y se puede investigar someramente antes de hacer la exposición razonada, porque si no, no se podría hacer la exposición razonada. Esto se hace para enredar. O sea, Ábalos está enredando. Este mismo asunto lo conoce el instructor, Leopoldo Puente, le preguntó a Anticorrupción por él. En el auto de Puente no hay ni el más mínimo rastro de esto, y él acota bien hasta dónde llega la inmunidad parlamentaria. Es un principio básico que deberíais. Bueno, fijaros este momento también. Y ahora que ahí le da el de Telemadrid, hay algo que también se está hablando, que por qué tenía el de Telemadrid, ¿no? Hay un cámara, le da el micro de Telemadrid o Teleayuso y La Sexta. Fijaros un poco al estilo Vito Quiles con Ábalos, y fijaros el cabreo que tiene Ábalos por las preguntas que le hacen. Es un principio básico que deberíais respetar. Ya sé que el circo os va, pero tendréis que respetar algo que nos ha costado mucho conseguir en esta democracia. ¿Se ha enriquecido usted tal y como pues dice? Tú misma ya sabes que no. Así es que me sabe mal que preguntes eso. Creo que la cadena a la que se refiere es a La Sexta, el que le está haciendo la campaña mediática, dándole la brasa tal, y
que no hacen con otros. Bueno, en fin, no voy a salir yo a defender a la Sexta, pero hay un artículo en Canal Red que creo que es interesante para que le echéis un vistazo. Bueno, pues Román, que es un investigador especialista en corrupción y tramas de corrupción, bueno, ahí hace esos gráficos y esas conexiones. Bueno, pues parece que Claudio Rivas, que era el socio de Víctor Gonzalo en el caso de hidrocarburos, si no me equivoco, pues parece que tenía conexión con uno de los socios de Miguel Ángel Rodríguez, que intentó comprar Radiomarca. Miguel Ángel Rodríguez intentó comprar Radiomarca junto al dueño de la consultora vinculada a los negocios de Aldama. Bueno, ahí está el artículo, muy bien documentado, con las empresas que tiene, las relaciones, ¿no? Ahí lo tenéis con Ayuso y con Ana Mato, EC Consulting, ahí lo tenéis. Ana Mato es la directora de relaciones de Fernando Núñez Rebollo, que parece que es el socio de Aldama y que se lleva muy bien con el PP y que intentaron comprar junto a Miguel Ángel Rodríguez. Os dejo seguir, pero yo para terminar quería irme a la parte de las cloacas y de algo que une a Koldo y Aldama, que es esa relación con la Guardia Civil, los policías, y que es más que llamativa. Y fijaros este hilo, Gürtel 2.0, la parte de los guardias civiles, que es a quien denuncia Aldama. El IBEX 35 vino hacia mí. Aciertas, es un policía patriótico en la Guardia Civil y Marlaska ha perdido al menos 4 años. Lo advertí en 2020, durante la pandemia, les alerté de lo que se estaba cocinando y me desoyeron, no me hicieron caso, afirma un ex alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez. Como indicaba este espejo de villanos el sábado, el capitán Bonilla, alias Roberto Alcázar, responsable de la captación de fuentes de UCO, inició la investigación extrajudicial en 2021 del caso hidrocarburos. Curiosamente, hoy es el jefe de seguridad en el Servicio Madrileño de Salud, que gobierna la señora Ayuso, cuyo jefe de gabinete es Miguel Ángel Rodríguez. No es solo el único mando de la Guardia Civil que abandonó el cuerpo para desempeñar servicios de seguridad en otras empresas. Los nombres más llamativos desembocaron su biografía en algunas empresas del IBEX 35 después de que el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, los cesara, que es un poco la referencia que hacía Villatalegón que le decía Ábalos. Marlaska cesó a Sánchez Corbí de la UCO y también a Pérez de los Cobos. A juicio de esta fuente, las actuaciones contra José Luis Ábalos apuntan a una operación de una policía patriótica que ya no actuaría solo contra disidentes independentistas, sino contra miembros del gobierno y del PSOE, y pone un ejemplo. El hecho de que los informes de la UCO se refieran al paso de Delcy por España sin relevancia judicial explican ese ánimo, pues fueron ellos los que lo revelaron. Y ahí también estaba implicado, bueno, por ahí estaba Ábalos y por ahí también estaba Koldo y por ahí también estaba Aldama, ¿no? Lo que ahora nos interesa es describir cómo algunos destacados miembros de la Guardia Civil han acabado su día en grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, como afirma nuestra fuente. Poder económico, judicial, seguridad, la derecha lo tiene todo. Bueno, ahí está Sánchez Corbí. No lo voy a desarrollar, si queréis mirar, ir al hilo este, pero ahí lo tenéis. Sánchez Corbí es director de un área comercial en Acciona. Su hija es la directora de comunicación de la misma empresa. La fuente consultada nos revela que Acciona tuvo problemas con el caso Azud y es cuando ficha a Sánchez Corbí, que llevaba 35 años en la Guardia Civil. ¡Ojo! Su hija es la directora de comunicación de la misma empresa. El coronel fue condenado en 1998 por tortura y fue indultado por Aznar. Pues nada, tras ser apartado por Grande Marlaska, abandonó el Instituto Armado para fichar por la empresa privada. Bueno, ahí hay más información. José Miguel Gordillo Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán nombraba en 2022 a uno de los hombres más relevantes de la Guardia Civil que había pasado por la UCO, José Miguel Gordillo, sustituía a Antonio Asenjo como jefe de seguridad de Iberdrola tras su imputación en el caso Villarejo a finales de 2019. Ahí vuelve a salir Villarejo después de un montón de años en la Guardia Civil. José Antonio Mellado al Real Madrid. Hombre, Florentino Pérez. Están todos, ¿no? En 2022, José Antonio Mellado, teniente coronel prejubilado de la Guardia Civil y con una amplia experiencia en seguridad, era nombrado jefe de seguridad del Real Madrid. José Antonio Mellado fue durante muchos años jefe de Departamento de Cooperación Internacional de la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La seguridad de los eventos deportivos constituye nuestra mayor prioridad. El estadio, con una capacidad para 80.000 espectadores, supera los requerimientos más exigentes para la celebración con plena seguridad de acontecimientos deportivos del más alto nivel, indicaba el Real Madrid en su página web. Y por último, Diego Pérez de los Cobos y Paloma Pérez de los Cobos. En Acciona, el 6 de octubre de 2023, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibía al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, restituido en su cargo el pasado 1 de agosto. Durante el encuentro, en la Real Casa de Correo, sede del Ejecutivo Autonómico, Díaz Ayuso le trasladó su agradecimiento por el trabajo que empeñaban los cerca de 5.000 agentes de la Benemérita en la región. Como ya sabido, Pérez de los Cobos fue destituido por el ministro de Interior por pérdida de confianza tras negarse a proporcionar información judicial secreta. El comandante no quiso desvelar las pesquisas sobre la manifestación del 8M celebrada en las puertas de la pandemia después de un jugador. Recordar
que luego se usaron informes falsos para que luego fueran a prensa y que política y mediáticamente, incluso creo que se intentó judicialmente, culpar de la pandemia al 8M y al feminismo, y a Irene Montero y a un partido político determinado. Bueno, pues ahí están las fotos de Sánchez Corbí y de los otros 4 personajes que aparecen en este hilo. Bueno, pues nada, lo dejo ahí. Si alguien quiere seguir investigando, pues ahí tiene 2 vías, ¿no? Vía Guardia Civil y vía empresas vinculadas o socios entre Miguel Ángel Rodríguez y Aldama, que al final, bueno, fijaos, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso, Aznar y Real Madrid ha trabajado para los 3, mano derecha de Ayuso, mano derecha de Aznar, mano derecha, o participó tanto en FAES con trabajos como también en el centenario del Real Madrid, haciendo trabajos para Florentino Pérez. En fin, son datos, luego cada uno que los hile como quiera, pero creo que es importante también ponerlo sobre la mesa. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.